inglés en MOOCs. A continuación, el profesor Edison Aguilar con su ponencia Comprensión de lectura y metacognición en un OVA. Y vamos a finalizar con la ponencia de las profesoras Paola Briceño y Ángela Álvarez, experimento de enseñanza y pensamiento computacional. Entonces, Jonathan y todo el auditorio, muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir los avances que tenemos y nuestros resultados en algunos casos. A todo el auditorio, muchísimas gracias por estar acá, por hacer este ejercicio de socialización, de ver el trabajo de los demás, de exponer el propio y de construir efectivamente comunidad, que es lo que se quiere con estos espacios. En este orden de ideas, damos la palabra al profesor Jonathan Jiménez. Adelante, profesor. Habrá una señal sonora a los 7 minutos para que tenga el control del tiempo. Muchísimas gracias. Adelante. Ok, muy buenas tardes, compañeros, compañeras e invitados. Permítanme un momentico, comparto. ¿Pueden confirmar, por favor, si... Sí, tenemos la presentación en pantalla, profesor. Listo. Solamente faltaría ponerla en modo... Ah, perfecto. Ya está perfecta. Adelante, profesor. No le interrumpo pues más. Ahora sí, reitero mis saludos, compañeros, compañeras, docentes e invitados. Entonces, mi nombre es Jonathan Jiménez, maestrante maestrante en Educación y Tecnología. El título de la investigación es Prototipo Robot Emocional para el Aprendizaje. Antes de iniciar con la agenda del día, sí quisiera hacer una lectura de un fragmento permítanme por acá, de lo que es MatCon el 2019. Él indica: las emociones influyen en una variedad de procesos cognitivos y motivacionales, cruciales para el aprendizaje, tales como el procesamiento de información, memoria, resolución de problemas, estrategias de autorregulación y cantidad de interés y esfuerzo. Otro autor que quisiera traer a colación es Guillén 2019, que nos indica que lo que es la cognición y la emoción son un binomio indisoluble, ¿sí? No se pueden separar como tal. Y para culminar, sí resaltar la labor que pues lleva nuestro coordinador John Páez con lo que son artículos y investigaciones en cuanto a los robots en educación. Algunos de estos textos son ambientes de aprendizaje para principios básicos de robótica, humano-robot scaffolding, interacción humano-robot, consideraciones de implementación en ambientes escolares y arquitectura para controlar los robots sociales en educación. Entonces, siguiendo con lo que es la agenda, vamos entonces a tener lo que es la introducción, propuesta tecnológica, metodología, avances y conclusiones. La introducción. Este ejercicio de investigación surge porque pues, se evidencia una poca convergencia emocional entre estudiantes y las herramientas que ellos utilizan. Regularmente todo lo que se utiliza dentro del aula de clase casi que es nula la respuesta emocional de esas herramientas con los estudiantes. Esto desfavoreciendo lo que es la interacción y en parte el andamiaje. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo como tal es la construcción de un robot, un prototipo robot que tenga la capacidad de dar respuesta emocional ante esa interacción en ambientes de aprendizaje. Los objetivos vienen entonces por diseño, por la misma construcción del robot y la validación de estas emociones con un grupo de estudiantes, en este caso de grado cuarto y quinto. La propuesta tecnológica, como ya le había socializado, pues es un prototipo robot. Esa imagen que vemos allí es el prototipo real. Ese robot va a poder expresarse de 3 maneras, una por rostros, por movimientos y por sonidos. Por medio de 2 opciones, la interacción del estudiante con unas actividades de matemáticas en este caso, donde el robot le manifestará si está bien o mal con la respuesta emocional.
Y la otra, pues, cuando el docente la ejecute, selecciona la emoción que desee que el robot manifieste, según los procesos que él vea, pues, que el estudiante lleva. La metodología. Entonces, tenemos una pregunta que dice, que indica cuáles son las características de expresión emocional de un robot no antropomórfico para complementar la comunicación entre herramientas y estudiantes de grado cuarto y quinto en ambientes de aprendizaje. El enfoque es mixto, pues se decidió que fuera mixto porque primero la parte cualitativa es la recolección de información para definir las expresiones del robot en rostros, movimientos y sonidos, pues esas las dan los estudiantes, pero es de forma cualitativa. Y la parte cuantitativa es entrar a validar esas emociones. En este caso, como indiqué antes, con un grupo de estudiantes de grado cuarto y quinto, 50 de grado cuarto, 50 de grado quinto, para tener lo que son 100 encuestas y un total de 3.600 datos para poder validar esas expresiones. Dentro del diseño, en esa parte, como estamos hablando de un hardware, prácticamente, entonces se va a exponer o se va a indicar lo que son 3 etapas: entrada, procesos y salidas. Tiene un alcance exploratorio. Pues aunque hay elementos en la actualidad, investigaciones y artículos que le apuntan a lo que son los robots en educación y los robots con capacidad de respuesta emocional, no hay mucho material en ello. Y es por ello que el alcance es exploratorio como tal. Debemos seguir incursionando en esta rama, debemos seguir incursionando en este tipo de investigaciones para fortalecer pues más adelante esas herramientas y favorecer el aprendizaje, enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes. Dentro de los avances de la propuesta, esa es la manera como funciona el robot. Entonces tenemos un usuario. El usuario, bueno, puede tener 2 perfiles, como indiqué antes, un estudiante o uno de docente. Si es el estudiante, él va a realizar una prueba de matemáticas. En este caso se centró esto en matemáticas, pero pues al igual el robot, pues si quisiera uno, lo puede poner a funcionar en diferentes áreas. Entonces, si es el estudiante el usuario, va a presentar una actividad de matemáticas, va a escoger un nivel de complejidad de las preguntas, va a seleccionar de esas preguntas una respuesta y de acuerdo a la respuesta va a enviar un dato, en este caso a la etapa de proceso que estamos trabajando con Arduino. Lo mismo si es el perfil para el docente va a poder seleccionar la emoción que desee pues que el robot manifieste para él entender al estudiante si los procesos están bien o mal. En este caso, envía el dato, como indiqué, pues llega Arduino. En este caso se decidió tomar Arduino Nano por las dimensiones. Y Arduino se trabaja allí un lenguaje de estructura SwissCase que me permite tener varias opciones, pero escoger una sola de ellas. Entonces llega el dato, allí pregunta si el dato es positivo o negativo, de acuerdo a ello lo guarda en un contador, en este caso contador positivo o contador negativo. Pregunta por el valor del contador y dependiendo del valor del contador va a tener una salida. Entonces, en este caso, si el estudiante seleccionó bien la respuesta, pues las manifestaciones del robot van a ser de forma positiva, si no, pues van a ser de forma negativa. Se utilizó en ese caso un módulo de F-Player Mini para poder sacar las expresiones de sonido, un servomotores para poder trabajar lo que es la velocidad y el cambio de giro, y una matriz RGB para poder expresar o manifestar los rostros. En los avances de la implementación, entonces, como se indicó antes, se trabajó con estudiantes de cuarto y quinto. Aclaro que la población es de la institución educativa distrital Santa Lucía. Y pues recuerdo también que las expresiones que se manejaron fueron rostros, movimientos y sonidos, que fueron las que fueron validadas por los estudiantes. En estas manifestaciones, en estas expresiones, perdón, se vieron 4 emociones. Esas 4 emociones son triste, preocupado, feliz y sorprendido. Haciendo la aclaración que triste y preocupado pertenecen a expresiones negativas, como lo podemos ver en el cuadro o en el diagrama o en el modelo emocional que se encuentra a mano derecha. Y lo que es feliz se encuentra en las emociones positivas. Sorprendido es una emoción ambigua, pero en ese caso se tomó como positiva porque se le da fuerza
de que es positiva con las expresiones emocionales. Entonces, validando esas expresiones por medio de una encuesta, se llegó a la conclusión, bueno, se llegó a visualizar de que la aprobación por parte de los estudiantes fue muy óptima. Pues tenemos un estándar establecido de un 70%, en este caso para el robot, de aceptación, y todos están por encima del 70%. El menos o la menor valoración que tuvo fue en el sonido, pero vemos que Rostros tuvo una buena aceptación. Con antelación o, bueno, semestres anteriores se había hecho un pretest con una matriz unicolor, donde la respuesta no era muy óptima. Creo que el hecho de utilizar una matriz RGB y poder modificar o trabajar con una gama de colores más amplia, pues permite que de otra manera sea bastante aceptable esta expresión por parte de los estudiantes. Como vemos allí, se realizó lo que fue el modelo emocional, dando a entender que va a tener, mientras más oscuro sea, es porque más intenso va a ser la emoción. Algunos de pronto dirán, ¿y por qué utilizó la palabra hipermega? La palabra hipermega se utilizó como un prefijo aumentativo para dar a entender que es más intensa la emoción como tal. Por eso allí se trabaja lo que es feliz, muy feliz, hiper mega feliz, triste, muy triste, hiper mega triste, y así con el resto de las emociones. En conclusiones, podemos entonces, como indiqué ahorita, indicar que las expresiones emocionales tuvieron una muy buena aprobación por parte de los estudiantes, pues tenemos un estándar que es un 70% de aprobación, un 70, el estándar como tal, y todos están por encima del 70%. Por otra parte, se evidenció que pues el trabajo que se ha hecho con el pretest pues que la matriz RGB funcionó bastante bien. Y por último, se pudo percibir en los estudiantes interés, motivación por parte de herramientas dentro del aula de clase. Para esos grupos fue la primera experiencia con un robot con respuesta emocional como tal. Entonces, muchas gracias, compañeros. No sé si en este momento pues, hay preguntas. Profesor, muchas gracias por su exposición, es de sumo interés. Creo que tenemos áreas de interés común, seguramente por afinidades de formación. Yo tengo algunas inquietudes que me gustaría compartir. Sin Claro que embargo, sí. está abierto el espacio para que el auditorio pueda formular sus preguntas. Y tenemos una mano levantada. Por favor, la persona que levantó la mano, adelante con su intervención o su Sonia. pregunta para el profesor Jonathan. Sonia, ¿será Vale, que...? Sonia. Pues dice que tiene la mano levantada, no sé si la levantó de pronto por error o si quiere formular una pregunta. Sonia, buenas tardes, adelante, el profesor te escucha. Bueno, mientras el auditorio va formulando sus preguntas, profe, un poco respecto a la historia del diseño de este robot emocional, en algún momento de la descripción yo entendía que es el docente quien debe retroalimentar la emoción, pero luego también entendí que hay un contador por allí para ver la magnitud de esa emoción. ¿Usted nos podría profundizar un poco más al respecto en 1 o 2 minutos respecto a cómo es la elección de esta emoción? Si es que hay alguna programación para esto en el robot, si lo hace de alguna manera autónoma o si depende completamente del docente que está mediando la actividad. Sí, claro que sí, señor. Entonces, como indiqué antes, el robot tiene el perfil para 2 usuarios, un usuario que es el estudiante. El estudiante, se realizó una app para que el estudiante pueda entrar pues, a esa app y con base en ello realizar ciertas actividades, en ese caso de matemáticas. Hay una selección múltiple donde si el estudiante selecciona pues, la respuesta incorrecta, el robot se va a manifestar de una manera triste. Pero si el estudiante responde de forma adecuada, pues el robot va a expresarse de forma feliz.
de forma positiva. ¿Sí están mirando mi pantalla? Sí. Sí, profesor, tenemos el Listo. robot en este momento. En este caso, digamos que no anexé una imagen de un ejercicio, sino que acá están los 3 niveles de ejercicios de matemáticas. Hay 9 ejercicios como tal. Nivel básico, medio y alto. Si el estudiante selecciona un ejemplo del ejercicio que él desee, bueno, selecciona el ejercicio, se va a enfrentar a una prueba tipo, selección múltiple como tal. Si contesta bien, el robot automáticamente, por medio de Bluetooth, va a enviar un dato y el robot ya sabe cómo se tiene que comportar porque está programado en ello. No va a depender ni que el robot, ni que el docente lo mueva ni nada de ello, sino que automáticamente se va a expresar de acuerdo a la respuesta que tenga o que indique el estudiante. Entonces va a ser algo instantáneo. Eso por una parte. Por otra parte, también está la opción del usuario docente, donde el docente, si llega a ver, digamos, el proceso del estudiante y ve que él va bien o va mal, puede utilizar el robot para darle a entender al estudiante de que ese proceso está bien o mal, dependiendo de la emoción que el docente escoja. Entonces, para ir concluyendo con la pregunta, si le ejecuta el estudiante, el robot va a funcionar por sí solo, sin ayuda de nadie, sino que pues por la respuesta de la aplicación del estudiante. Y si la utiliza el docente, pues el docente la puede activar autónomamente de acuerdo a los procesos que evidencien en los estudiantes como tal. No sé si fui claro en ello, compañero. Sí, profesor, muchísimas gracias por su respuesta. Sí, me queda perfectamente clara la duda que tenía. Ya A los demás. para ir, digamos, Sí. en la parte de estructura es un Swiss Case, entonces lo que se hizo fue programar por Arduino, en Arduino 1, varios casos, y dependiendo pues el caso que uno quiera que el robot exprese, pues el robot va a expresar allí positivo o negativo, una emoción positiva o negativa, dependiendo pues lo que el estudiante escoja como tal. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias al Blanca. auditorio. La profesora Blanca tiene la mano levantada. Le pediría, para respetar el tiempo de todos, una pregunta y una respuesta, Jonathan, por favor, concreta, a un minuto. Muchas gracias. Profesora, adelante. Si quiere Listo, activar su profe, cámara, se lo muchas gracias. agradeceríamos. No tengo mi cámara en este momento activa, qué pena con ustedes. No hay problema, Mi adelante. pregunta es que, de acuerdo a la estructura del robot, podemos ver que tiene movimiento. Si bien está enfocado en las expresiones, que ya nos quedó claro cómo funciona, ¿en qué momento se le aplica el movimiento al robot? Entonces, digamos que el estudiante selecciona una pregunta, va a mandar un dato, digamos, al robot. La estructura es una estructura Case donde en cada caso yo guardo una expresión que actúe, una expresión para rostro, por sonido y por movimiento. Entonces, te va a ejecutar al mismo tiempo, ¿sí? El robot, digamos que si llega a expresar una expresión que la respuesta quedó correcta, el robot en el mismo momento va a expresar el rostro de felicidad, va a comenzar a dar vueltas, digamos en este caso, se va a comenzar a mover feliz y va a producir un sonido de felicidad que puede ser yuju o según la expresión que se haya manifestado allí, va a expresar en el mismo momento las 3 acciones. Bueno, pero genial me parece. Muchas gracias. A ustedes, compañeros. Muchas gracias, David. Profesor Jonathan, muchísimas gracias por su ponencia, es de gran interés. Seguramente habrá un momento más adelante para ampliar aún más preguntas. Ahora, por cuestiones de tiempo y de los demás compañeros ponentes, vamos a continuar con la profesora María Alejandra Solano, con su ponencia de caracterización de la tradición oral turmequense desde la mediación tecnológica en perspectiva decolonial. Les pido a los ponentes que van terminando que por favor no se retiren, que continuemos acá para que podamos tener una discusión y construir comunidad alrededor de nuestro trabajo. Adelante, profesora, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora, bienvenida. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, profesora, se le escucha y también la vemos. Ok.
Vale, 7 minutos muchas después de que gracias. inicie su ponencia, oirá una campanita para que tenga una idea de que le quedan 3 minutos y luego vamos a abrir preguntas. Ok, Profesora, no la interrumpo más adelante y muchas gracias. ok, permítanme. Comparto entonces la presentación. Ahí. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Sí, profesora, tenemos Sí, la ok. presentación. Vale, entonces, bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta ponencia. Mi nombre es María Alejandra Solano, estudiante de cuarto semestre de la maestría en Educación en Tecnología aquí en la Universidad Distrital. Y teniendo como asesor al profesor Antonio Quintana, hemos realizado este trabajo que se llama Caracterización de la tradición oral turmequense desde la mediación tecnológica en perspectiva decolonial. Entonces, la agenda para presentar es, bueno, la introducción en la que me gustaría que quedara claro las bases o las perspectivas desde las cuales se aborda la ponencia, que es lenguaje y decolonialidad, tradición oral y mediación tecnológica. El problema, la propuesta, la metodología, los avances que hemos realizado hasta el momento es un proyecto investigativo que aún no ha terminado y pues las conclusiones que hemos logrado concretar hasta el momento. Entonces, dentro de una de esas categorías, pues está el lenguaje y de colonialidad. ¿Por qué de colonialidad? Porque la idea es poder brindar una mirada distinta de los estudiantes y de la comunidad general de Turmeque respecto a sus propios saberes, respecto a sus propias tradiciones, sus propios saberes, su propia memoria colectiva que se construye en gran medida a través de la tradición oral. Y pues lamentablemente ha sido una memoria, una construcción, una herencia que pues a lo largo de la historia se ha negado, se ha deslegitimado y se han concebido esos lenguajes y esos mundos de representación que hay detrás de la tradición oral como tal vez simples formas de expresividad y no la historia oficial que es la que se da a través de la escritura y la que se ha dado y se ha construido, digamos, desde una mirada hegemónica y desde una mirada externa a las propias comunidades. Pues digamos que en ese momento nuestro contexto, sobre todo rural, sobre todo en el campo. Entonces lo que se ha hecho, o lo que hace más bien este giro de colonial, es visibilizar esas otras voces que han sido precisamente invisibilizadas o negadas en todos los dominios de la existencia social, el trabajo, en el poder, en el saber, en el ser, y pues esto digamos que se materializa a través del lenguaje. Entonces, por eso tomamos como una categoría principal lenguaje y colonialidad. Un lenguaje entendido desde la decolonialidad como un ejercicio colectivo precisamente de desalienación, como lo dice Rivera Cuchicante. El otro concepto, pues obviamente es la tradición oral, entendidas desde o asumidas desde el maestro Jorge Velosa, uno de los principales representantes de la tradición oral aquí en Boyacá, como bibliotecas del saber popular. Que permiten construir precisamente a través de las coplas, los refranes, las cantas, que son, digamos, esas pequeñas coplas como tan tradicionales de Boyacá, las leyendas, las recetas antiguas de nuestras mamás, nuestras abuelas, los remedios, los mitos, los cuentos, entre otros, como todas estas categorías transmiten sentires, son más que historias, transmiten sentires, transmiten saberes, y desde ahí, digamos, es la perspectiva que nosotros tomamos y que los estudiantes se han ido como concientizando de eso, que es una herencia de la que ellos también hacen parte, y que si bien en el momento en que hay esos intercambios culturales con la actualidad, y con el mundo tecnológico en el que ellos viven, ellos también pues hacen parte de esa tradición oral y le aportan y sufre ciertas transformaciones debido a los aportes que ellos también como parte de eso le aportan, valga la redundancia, a esa tradición. El siguiente concepto, pues la mediación tecnológica como posibilitadora del descentramiento y diseminación de saberes. Aquí pues seguimos muy de cerca al maestro Jesús Martín Barbero.
Y tomamos la creación de podcast y el montaje de un museo virtual como precisamente pues esas mediaciones, como lo dice en la presentación, permiten intercambiar, interactuar, reivindicar las significaciones de la palabra hablada, más allá de la palabra escrita, que siempre se le ha dado como prioridad, y donde confluyen voces, saberes, haceres, experiencias, prácticas, generando nuevos saberes, visibilizando también saberes que han sido, como ya lo dije, negados a través de una historia oficial que se ha presentado pues, a lo largo pues, de la educación, ¿no? Entonces pasamos ya al problema, precisamente pues teniendo en cuenta la ley 115, una de los fines de la educación es precisamente que haya una conciencia y una identidad nacional. Pero en la institución educativa Diego de Torres de Turmeque, Boyacá, son escasos los espacios de sensibilización sobre el significado social de los legados culturales locales y de su recuperación, conservación y difusión. Esto debido a que la escuela, como institución de la modernidad, prioriza los saberes formales desde procesos lectoescritores que deslegitiman la tradición oral en el aula, que es como lo que acabé de mencionar a través de los diferentes conceptos desde los que partimos. Llegamos entonces a la pregunta, ¿cuáles elementos están presentes en la tradición oral turmequense? Pero el objetivo de nosotros, más que identificar esos elementos, es ver el proceso de caracterización que hacen los estudiantes de grado 10º de una institución desde la mediación tecnológica, ellos asumiendo y entendiendo también esa perspectiva de colonial. Entonces la propuesta busca desde 4 momentos que los estudiantes, como lo dice la presentación, descubran que hay esos nuevos saberes, esos nuevos aprendizajes desde lo propio y lo local, que si bien lo global y lo externo y lo hegemónico pues está presente y hacemos parte también de eso, que ellos tengan la conciencia que son actores sociales y que pueden reivindicar y resignificar esos universos simbólicos que hay dentro de la tradición oral de Turmeque. Entonces, la metodología que utilizamos obviamente es una metodología cualitativa, con todas, digamos, las características que le da Fals Borda a esta investigación, a esta metodología de investigación, acción, participación, donde los estudiantes se convierten en sujetos que actúan y que investigan, se vuelven investigadores, interpretan y ellos son quienes caracterizan esa tradición desde la mediación tecnológica. Lo vivimos en estos momentos. El primer momento de autorreconocimiento, donde el estudiante se reconoce como sujeto histórico, los momentos de acción, el segundo momento de acción, que se divide en 3 etapas, que es donde ya entra la mediación tecnológica, el momento de preproducción, donde los estudiantes ya reconocidos como sujetos históricos se convierten en investigadores, que planean cómo van a hacer su trabajo de producción, preproducción, producción y postproducción de podcast y pues el museo virtual. El trabajo de campo, donde ellos van, hacen sus grabaciones, buscan sus fuentes narrativas, lo trabajamos en 3 grupos, es un grado de 10º B, divididos en 3 grupos, cada uno con su fuente narrativa. Unos tienen palabras mayores, que son las palabras de los abuelos, otros tienen fuentes musicales, que es pues como toda la música también como portadora de esa tradición oral, y otros tienen fuentes documentales, que es donde, digamos, registros escritos de la tradición oral. En el siguiente está el primer grupo de discusión, utilizamos ese instrumento dentro de la metodología de la IAP, donde los estudiantes, ya habiendo hecho su trabajo investigativo, ya habiendo con sus entrevistas y grabaciones, interpretan, analizan y categorizan pues la información que ellos tienen. Y luego viene la etapa 3, que es la etapa de postproducción, donde hacen la edición de los podcasts, hacen la edición de los audios, crean los podcasts como tal, y en un ejercicio curador, que es un elemento importante dentro de nuestro proceso, crean el museo virtual, donde pues va a estar resguardado ese patrimonio inmaterial que es la tradición oral de Turmeque, que en ese momento pues no existe. Y pues la idea es que este museo quede para que posteriormente, pues a través de un manejo ya de la administración municipal y demás, pues siga siendo alimentado también. Que no sea un trabajo que se cierre aquí en la investigación de la maestría, sino que quede un legado donde los estudiantes actuaron, pero que también la comunidad puede ser parte de alimentar ese museo virtual. Y el último momento de reflexión, en el que los estudiantes ya socializan los resultados, la caracterización que hicieron, pero también el papel de la mediación tecnológica
dentro de esa reivindicación de la tradición oral turmequense como saber y como sentir. Y pues todo esto sistematizado y analizado transversalmente a través pues, de una observación. La propuesta entonces se dio en 12 sesiones, un primer momento de autorreconocimiento, como hijos de historias colectivas, luego viene el momento de acción, ahí vemos etapa 1, etapa 2 y etapa 3 de postproducción, las sesiones en las que, sesión 2 y sesión 3, donde los estudiantes, bueno, aquí vemos la sesión 1, donde ellos construyeron un árbol genealógico, pero más allá del árbol genealógico, con los refranes, los dichos que caracterizaban como su familia, con el fin de que ellos como que se reconocieran dentro de esos recuerdos, esas sensaciones y sentimientos que se transmiten cuando uno escucha, por ejemplo, un dicho y dice, mi mamá siempre decía que tal cosa, por ejemplo. Entonces ese fue como ese primer momento. Sesión 2. Disculpe que le interrumpe. ¿Podríamos en 2 minutos adicionales movernos hacia las conclusiones por el tiempo de las demás ponencias? Disculpe. Okay. Sí, señor, tranquilo. Sesión 2 y sesión 3, donde ellos se hizo el aprendizaje de cómo se hace una preproducción, producción y postproducción audiovisual. Sesión 4, sesión 5, en las que ellos hicieron la planeación. Sesión 6, donde ya fue el trabajo de campo, y sesión 7 y sesión 8, que es en la que vamos, en la edición como tal de los podcasts. Las conclusiones que tenemos hasta el momento del trabajo realizado, se promueve pues en los estudiantes una visión diferente de la tradición oral como saber, ya no simplemente como historias lejanas, sino una transmisión de saberes. Se contribuye a transformar la mirada hacia la tecnología más allá de una mirada artefactual, una mediación tecnológica donde son los sujetos los que realmente realizan las transformaciones sociales más allá que los aparatos. Y también se interioriza una mirada decolonial, que son como los 3 ejes, donde, como lo dice ahí, se deconstruye el imaginario que solo dentro del aula se construye conocimiento y que solo lo que nos dicen los libros o lo que nos dice lo oficial, pues es lo que vale. Eso sería, pues, hasta el momento. Muchísimas gracias por su atención. Profesora, muchas gracias a usted por su presentación. Vamos a tener 5 minutos ahora adicionales para que el auditorio, por favor, formule sus preguntas a la profesora, teniendo en cuenta que estamos todos cercanos en algunos de los temas. Les agradecemos mucho sus preguntas para justamente poder construir comunidad alrededor de esta ponencia tan interesante que nos presenta la profesora. Muy bien, tenemos una mano arriba del profesor Juan David Aldana. Adelante, profesor, si quisiera activar su cámara, se lo agradeceríamos. Sí, perdón, no puse el fondo todavía. Bueno, no, más que hacerle una pregunta a María Alejandra, pues, y comentarle que me pareció muy interesante su presentación, sobre todo porque maneja la parte oral, que es algo que uno va perdiendo con el tiempo, ¿sí? Porque, pues, digamos, la parte que uno tiene escrita es más fácil recolectarla en libros, en folletos, en periódicos, no sé, pero la parte oral que ella maneja es muy interesante y para los estudiantes o para, digamos, como repositorio general de las personas tener grabaciones es algo llamativo realmente, pues tener un repositorio de grabaciones me parece muy interesante, entonces es un tema muy nuestro, entonces también me parece positivo que haya digamos, mencionado la parte cultural nuestra y no, pues, algo del extranjero o no sé, pues, me parece realmente que la forma como lo planteó y lo abordó realmente llama la atención de las personas para que se conserve por lo menos esa tradición oral en nuestro país. Entonces, pues, me parece muy interesante, Alejandra, tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Juan David. Pues, agradeciendo tu comentario, sí, precisamente pues ese fue como el objetivo del proyecto y que surge precisamente del seminario que nosotros teníamos, veíamos de tecnología e interculturalidad y ver como esos, como lo menciona Catherine Walsh, esos saberes otros, esas historias otras, que muchas veces pues son un poco
subestimadas tal vez al lado, como su merced lo menciona, de un libro o de un programa de televisión hecho, no sé, por otros ajenos, ¿no? Y lo que pasa también con estos saberes es que cuando hay producción audiovisual, que digamos es como el objetivo acá, pues de podcast y demás, siempre son otros los que vienen y lo hacen. Entonces es una mirada igual externa sobre la comunidad que se está hablando. Entonces aquí el objetivo es que sean ellos mismos, los mismos estudiantes son quienes investigan y investigan sobre su propia comunidad y el resultado pues es la misma comunidad hablando y expresándose y diciendo sus saberes, sus creencias, sus tradiciones desde su propia voz. Entonces pues eso fue como el objetivo. Muchas gracias. Profesora, muchísimas gracias por su ponencia. Como estudiante de la maestría, como ingeniero y como boyacense, quiero felicitarla y agradecerle por tener en cuenta nuestra cultura y esta posibilidad nueva de mediación que se nos da para que la revaloricemos también desde esta perspectiva de colonial que tiene tanta potencia para reubicarnos tal vez en un lugar donde nos convendría estar más como nación y como país. Profesor Juan David Aldana, continúa su ponencia acerca, disculpe, uso de estrategia de lectura en inglés en MOOCs. Entonces, agradeciéndola para que no se retire, que nos quede acompañando. Y adelante, profesor, cuando hayan pasado 7 minutos de la ponencia, oirá una campanita para que sepa que le quedan 3 y pueda organizarse adecuadamente. Muchas Perfecto. gracias, no le interrumpo más. Adelante. Bueno, vamos a poner acá. Bueno, me confirman por favor si me escuchan y están viendo mi pantalla en este momento. Sí, señor, ya vemos su presentación y lo escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, antes de iniciar me gustaría agradecerles obviamente a los presentes por tomarse el tiempo de escuchar estas ponencias tan interesantes. Como lo mencioné anteriormente, el nombre de mi ponencia y mi proyecto de investigación se llama Uso de Estrategias de Lectura en Inglés en MOOCs. Mi nombre es Juan David Aldana Vargas y pues actualmente curso el 4º semestre de la maestría en Educación en Tecnología. Bueno, vamos con la siguiente. La agenda para esta presentación es la primera parte, introducción, donde voy a mencionar el problema y el objetivo general de la investigación, la propuesta tecnológica que he planteado, la metodología teniendo en cuenta la pregunta, el diseño y los participantes de la misma. Y finalmente voy a hablar un poco de los avances de la propuesta tecnológica e implementación, haciendo la salvedad que en este momento me encuentro realizando el análisis para posteriores discusiones y conclusiones. Bueno, entonces vámonos para la parte de la introducción. Bueno, ¿dónde vimos la situación problema? La observé en un colegio privado de la ciudad de Bogotá. El colegio está ubicado al norte de Bogotá, queda en la parte de Usaquén, la localidad de Usaquén, pertenece a la localidad de Usaquén. Los estudiantes de 11º grado deben presentar para poder validar su nivel de inglés un examen internacional que es el Cambridge B2 First. Yo me enfoqué principalmente en la habilidad de lectura y uso del inglés. En mi caso particular, pues lo mencioné porque ellos tienen falencias en cuanto a la lectura en inglés, ya que no hacen uso de las estrategias de lectura. Tal vez algunas veces las utilizan, pero no saben conscientemente que las están usando. Entonces, digamos que ahí vi la situación problema. Recopilé datos de los últimos exámenes que realizan, tanto en la institución como exámenes internacionales que presentan, y pues digamos que en la habilidad de lectura fue donde más se obtuvieron resultados negativos. Entonces, centramos el problema sobre la habilidad de lectura. El objetivo general de la investigación es analizar los efectos de un MOOC. Un MOOC es un curso en línea masivo y abierto. En inglés es Massive Open Online Course. Normalmente es más conocido realmente el acrónimo en inglés, por eso digamos que lo trabajé en inglés, que usa 5 estrategias de lectura. En este caso, las estrategias de lectura que se utilizaron fueron lectura superficial, lectura rápida, inferencia, predicción
y formulación de preguntas. ¿Por qué se escogieron esas estrategias de lectura? Porque el tipo de preguntas que tiene el examen va relacionadas con esas estrategias que desarrollan los estudiantes mientras presentan los exámenes y cualquier tipo de lectura que se les plantea en la institución o fuera de ella. La propuesta tecnológica, como lo mencioné anteriormente, fue diseñar un mock. Para ese diseño se utilizó la plataforma Moodle. En mi caso utilicé la plataforma de la universidad por medio de aulas virtuales. El mock está dividido en 5 unidades. Cada unidad plantea 3 retos de lectura, es decir que me reuní con ellos 5 diferentes sesiones. Cada sesión ellos trabajaban 3 retos diferentes. En lo que trabajaban era la adaptación del examen internacional Cambridge B2 First, es decir, las preguntas que se formulaban o el tipo de preguntas que se formulaban tenían relación directamente con la prueba del Cambridge y obviamente las mezclaba con las 5 estrategias de lectura que mencioné previamente. La idea obviamente era sacar una parte cuantitativa que voy a mencionar más adelante, sí, pues porque la prueba como tal parte de resultados numéricos. La metodología que se utilizó, bueno, la primera parte es la pregunta de investigación, que es cuál es el efecto de un mock que implementa 5 estrategias de lectura en inglés, lectura superficial, lectura rápida, predicción, inferencia y formulación de preguntas. Durante el desarrollo de la comprensión lectura, de acuerdo a los parámetros del examen internacional Cambridge B2 First. Esa es la pregunta general de mi investigación. Bueno, trabajé un diseño cuasi experimental, ya que se hizo la selección de la población específica. Escogí 5 estudiantes de grado 11º de ese colegio privado que les mencioné y la intervención se hizo solamente con ellos. La variable dependiente que utilicé es el examen internacional Cambridge B2 First y la variable independiente es el uso de las estrategias de lectura. Cabe resaltar que este examen cuenta de 52 preguntas y está dividido en 7 diferentes partes, las cuales fueron mezcladas con las estrategias de lectura. Bueno, tengo un modelo, espero que lo alcancen a visualizar bien, de más o menos cuál era el modelo, la secuencia que se iba a desarrollar. Entonces, pues, desde el inicio se les planteó una encuesta. La encuesta se llama SOURCE, que es Survey of Reading Strategies, para conocer si los estudiantes utilizan estrategias de lectura o simplemente hacen lecturas sin tener tal vez una metodología al realizarlas. Esa encuesta tenía 30 preguntas y manejaba las 5 habilidades que les mencioné y posteriormente se les hizo un pretest de 52 preguntas que estaban divididas en 7 partes tal cual siguiendo el modelo del Cambridge. Posteriormente ya empezaron la interacción en el mock que yo diseñé para ellos, entonces tuvimos 5 sesiones con cada uno de ellos individuales en la cual se les plantearon las lecturas y las preguntas relacionadas con el examen Cambridge y como lo mencioné, pues 5 sesiones, 5 unidades, de cada unidad 3 retos. Posteriormente realicé un post-test exactamente igual que el pre-test, obviamente con las mismas 52 preguntas, las 7 partes y la adaptación del examen, para poder contrastar tanto el pre-test con la intervención y el post-test para ver si había algún cambio significativo en los resultados cuantitativos. Posteriormente tenemos el análisis de datos, se hizo por medio del Atlas T. El Atlas T se hizo el análisis cualitativo, es decir, se tomaron todas las grabaciones y se escogieron unos códigos particulares donde se pudieron identificar qué tipo de estrategias o qué acciones hacía el estudiante cuando se enfrentaba a algún reto de lectura. Y para la parte cuantitativa se utilizó el programa de estadística de IBM que es SPSS, versión 24, en el cual pues se toman los resultados del pretest y posttest para ver si es significativo según el valor P. Luego, lo que está pendiente, según lo que os comenté anteriormente, pues los resultados y la discusión, porque en este momento me encuentro en la parte de los análisis de los datos, para luego resultados y descubrimientos y conclusiones.
Finalmente les presento algunos avances. Esta digamos que es la presentación o lo que los estudiantes visualizaban cada vez que ingresaban al MOOC como tal. Entonces, pues tienen la presentación, los retos de lectura. Algunos de ellos son, por ejemplo, de completar espacios en blanco. Otros son de predecir palabras. Otros son de acomodar párrafos, es decir, cuál podría ser el número 1, cuál podría ser el número 2, 3 y 4. Entonces, me basé mucho como en el tipo de preguntas del examen, obviamente, y unos más interactivos como crucigramas, donde existían diferentes tipos de estrategias de lectura como predicción, formulación de preguntas y lectura rápida. Entonces, básicamente, este es el diseño que se les presentó a los estudiantes y pues creería que eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la presentación. Profesor, muchísimas gracias por su presentación. Tenemos la sesión abierta para preguntas del auditorio. Entonces, les escuchamos. Adelante, tengan toda la confianza de preguntar. El profesor está muy disponible para respondernos. Yo tengo algunas dudas que compartiré más adelante si es posible. Claro que sí, o empezamos de una vez con David, no sé si nadie más tiene dudas. Bueno, mientras los compañeros se van animando, que seguro que se van a animar. Profesor, yo estaba viendo en las capturas de pantalla que nos presenta ahora algunas actividades puestas en Moodle Sí. de su MOOC, justamente. Y quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Encontró alguna potencialidad que usted hubiera querido explotar, pero que Moodle, por su característica misma, no se lo permitiera, no estuviese preimplementado y con la cual usted pudiera haber querido trabajar? Sí, de hecho tuve un impasse, digamos, que lo pude resolver a posteriori, es la implementación del tiempo, porque Moodle, digamos que es muy limitado en cuestiones de querer incorporar cosas nuevas, ¿sí? Digamos, tiene una gama de menús y pues cosas que uno puede insertar, pero yo, por ejemplo, quería medir en los estudiantes que no tomaran tanto tiempo, por ejemplo, realizando una lectura, porque pues hay que tener en cuenta que no puede ser abierto porque en las pruebas que ellos les ponen, digamos, la prueba del Cambridge es de 1 hora y 15 minutos, es decir, tenía que tener la misma relación de tiempo y la forma de medirlo, pues, fue insertando un cronómetro, pero como tal, Moodle, digamos que es limitado porque solamente me dejaba incorporar el tiempo, ¿sí? O una medición de tiempo, si era un cuestionario de preguntas formalmente, ¿sí? Digamos, para un crucigrama no podía insertar el tiempo, entonces, digamos que tuve que ingeniarme un poco esa parte, pero lo pude solventar, ¿sí? Pero hay cosas siempre limitadas de Moodle o de cualquier plataforma, ¿sí? Porque pues a veces uno piensa insertar cosas o uno tiene un macro proyecto y realmente cuando uno ya va a la práctica de insertar actividades como tal, pues no es tan sencillo. Sí, pero digamos que esa fue una experiencia y afortunadamente la pude solventar bien. Pude insertar un video con un timer, con un cronómetro. Entonces, pues la instrucción era que cuando empezaran la lectura, iniciaran también el timer. ¿Listo? Eso como experiencia en algo que se pudo montar en la plataforma. Muchas gracias, profesor. Me queda, me queda claro. Hay muchas potencialidades allí que podríamos explotar si tuviéramos un poco más de apoyos, de tiempos, bueno, y mucho Claro. más trabajo que queda planteado tal vez para otras instancias más adelante en la que contemos con más tiempo, tal vez para poder llegar a producir. Sí, claro Eh, que sí. El trabajar en una plataforma es, pues uno primero tiene que aprender a utilizar cada herramienta y después enseñarle a la persona que la vaya a usar cómo trabajarla. Entonces, es muy amplio el espectro. Profesor, muchísimas gracias. Todavía nos queda algo más de un minuto para las preguntas del auditorio. Los invito, por favor, a que con toda confianza hablen con el profesor Juan David acerca del trabajo tan interesante que nos acaba de presentar.
Muchísimas gracias una vez más por su presentación. Resulta de gran interés para todos. Entiendo que por temas de tiempo vamos a tener que dar paso al siguiente ponente. Le agradezco y le agradecemos muchísimo a todos los presentes su ponencia y las respuestas que nos ha dado. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, a continuación tenemos la ponencia del profesor Edison Aguilar, comprensión de lectura y metacognición en un OVA. Entonces invitamos al profesor Edison Aguilar para que pueda iniciar su ponencia. A los demás ponentes, que por favor no se retiren, que continúen con nosotros y podamos tener una discusión amplia respecto de estas ponencias que estamos haciendo hoy. Profesor Edison, bienvenido y adelante. Buenas tardes para todos. De antemano me disculpo, estoy en una situación laboral y que es decir, pues no podía reemplazar, pero igual desde acá estamos presentes con el fin de poder llevar a cabo la actividad. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Ujú. Creo que no. Me gustaría saber, ¿pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, señor, ya tenemos su pantalla, se puede observar en vertical. Tal vez si quisiera girar el dispositivo podríamos verla un poco más amplia. Sí, la vemos mucho ¿Mejor? más amplia ahora. Sí, señor. Listo. Profesor, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Edison Javier Aguilar Mora, soy licenciado en inglés y pues actualmente me encuentro en cuarto semestre de la maestría en educación en tecnología. El proyecto que el día de hoy quiero poder compartir con todos ustedes es titulado Comprensión de lectura y metacognición en un OVA. Eh, Listo. Como tal, la agenda o los temas que vamos a tratar, pues será como la introducción, en el cual se va a hacer un poco de énfasis en el problema y los objetivos. Se va a hacer un poco de énfasis en la propuesta tecnológica, la cual de antemano les digo que al momento de la ponencia no se había implementado 100%. En este momento está terminando su ciclo, entonces no se va a hacer mucho énfasis en los resultados, sino un poco más como en el aspecto teórico de la misma, la metodología usada y pues las conclusiones que hasta el momento se encuentran. Como tal, se puede decir que este proyecto surgió de la necesidad de permitir que la comprensión de lectura en inglés en los estudiantes en los cuales mencionaré más adelante pudiera permitirles a ellos generar un aspecto con un rango mayor en su comprensión de lectura debido a que ellos tienen que presentar exámenes internacionales en su colegio y a lo largo de los resultados obtenidos en los últimos años pudimos identificar que los mismos carecen de estrategias metacognitivas que les permitan reconocer, qué pena, reconocer sus propias estrategias, implementarlas, controlarlas y monitorearlas para llegar a generar mejores desarrollos cognitivos. Por lo tanto, se está implementando en este caso un OVA, un objeto virtual de aprendizaje que busca a través de ejercicios didácticos, juegos y claramente ejercicios evaluativos, promover en ellos el uso de la comprensión de lectura a través de temáticas que claramente van a encontrar en el examen, desarrollarían una mejor comprensión de lectura y mejorarían los procesos de metacognición, los cuales pues de cualquier modo beneficiarían no solo el aspecto de la comprensión de lectura en inglés, sino de cualquier manera llegaría a beneficiar todos los aspectos de su parte académica. En este caso se trabajó un OVA porque por sus características técnicas,
pude encontrar a lo largo de la investigación que UNOVA es un ejercicio que se puede trabajar pues en diferentes escenarios, lo cual fue como lo que más llamó mi atención. Es un ejercicio que se puede trabajar y elaborar teniendo en cuenta procesos ya creados o generar un nuevo proceso que tenga luego la posibilidad de ser reusable o reutilizable. Es un producto que perdura en el tiempo y que genera en los diferentes ejercicios, ya que se convierte en una herramienta tecnológica infaltable para cualquier ejercicio. También en la indagación pude notar que son pocos los OVAs que han sido creados eh, con el fin de mejorar las estrategias metacognitivas, lo cual generó una necesidad más grande para lo mismo, y especialmente en el contexto de primaria. Por otro lado, se seleccionó la metacognición porque, porque algunos ejercicios de la parte psicológica del colegio encontraron que son dos aspectos que estaban fallando en los grados cuartos, que es donde desarrollo mi ejercicio. Entonces, en este caso se trabajará con el monitoreo y control. Estos dos ejercicios metacognitivos son los que van a ayudar a desarrollar en los niños, al finalizar el proceso, mejor comprensión de los textos, mejor comprensión frente a su aprendizaje y la manera en que se aborda un texto en general. Y la comprensión de lectura, porque el examen que ellos presentan, que dio pie a esta investigación, la habilidad de lectura justamente fue la que menor porcentaje de comprensión podía mostrar. Por lo tanto, esta debilidad que los estudiantes tienen fue esta oportunidad de investigación que surgió. La propuesta tecnológica que se está realizando en este ejercicio se realiza en UNOVA. A ciencia cierta, pues yo no tengo muchos conocimientos frente a la tecnología y el uso de las mismas, pero usé todos los recursos disponibles en la web. Entonces generé UNOVA, que fue creado a modo de página web. El nombre de este OVA es Bookworms, y en el cual se divide en 4 historias. Estas 4 historias están dirigidas por un personaje que está inspirado en una estación del año. Todo este contexto del OVA se da justamente por aspectos realmente tomados directamente desde Cambridge Exams. Este tipo de ejercicios ellos presentarán en el siguiente año, un examen llamado Flyers, el cual medirá su comprensión frente al nivel A2. Entonces, de acuerdo a toda la información que encontré en la página web de Flyers, pude identificar diferentes habilidades de vocabulario, de comprensión de lectura a nivel literal e inferencial, que fue los que trabajé principalmente, y de esta manera logré crear los 4 escenarios y las 4 historias. La ventaja de LOA y la página cuando se ingresa es que ellos tienen la posibilidad de ingresar a cualquier historia sin ningún orden en específico. Cada historia tendrá ciertos momentos que se dividen de diferentes formas. Se les presenta siempre una revisión de un vocabulario en el cual se retoma vocabulario de sesiones anteriores, vocabulario del examen anterior al que van a tomar, e igualmente se está explorando nuevo vocabulario en esta revisión. Luego se hará un ejercicio de lectura, el cual está mediado desde diferentes enfoques. Los niños manifestaban en una clase que siempre es la típica hoja o el típico libro, entonces se creó todos estos materiales auténticos, se crearon videos en donde ellos iban escuchando y leyendo al mismo tiempo, audiolibros, se crearon páginas web externas en donde podían ir y leer completamente el ejercicio, o simplemente se retomó también el ejercicio típico de la lectura, pero con un poco más de diferencia en este sentido. Los ejercicios prácticos y las actividades cualitativas se desarrollaron en una página independiente que se llama Live Worksheets. Allí pues tenía la posibilidad de medir a ciencia cierta el ejercicio. El ejercicio en general fue un enfoque mixto. El diseño fue experimental y descriptivo, pues al final del ejercicio se busca identificar las características generales de cómo un OVA, cada estudiante, una vez tenga la interacción con el OVA, puede generar mejores
habilidades metacognitivas, especialmente el monitoreo y control. A través del monitoreo y control, en el ejercicio del OVA, ellos tienen preguntas y personajes que aparecen todo el momento a través de un chatbot, en el cual ellos les están haciendo preguntas constantes al estudiante y generando ese ejercicio de metacognición. Para medir el ejercicio metacognitivo se tomó un cuestionario un cuestionario de metacognición donde se mide el monitoreo y control, se hizo un post-test tanto de la comprensión de lectura como del ejercicio metacognitivo en sí. Ya para concluir, podría decir que el OVA rasgos, aún sin los resultados totales del estudio, ha permitido mejorar desde muchos aspectos el monitoreo y control de los estudiantes. Los mismos hoy en día demuestran una mejor comprensión del conocimiento, saben qué es leer, qué es la comprensión de lectura y entienden la diferencia entre los mismos. Adicional, pues pude encontrar que la comprensión de lectura se ve beneficiada cuando la metacognición está o hace parte del proceso, ya que se pueden lograr desarrollar mejores habilidades, ya que se está interactuando con un escenario totalmente diferente al propuesto siempre en la comprensión de lectura e incluso en el mismo modelo del examen. Y finalmente, pues el OVA se convierte en una característica tecnológica idónea para la educación, debido a sus pues, características de reusabilidad, adaptabilidad y demás, porque pues, puede participar o ser objeto de una educación tanto individual como grupal y tiene pues, resultados satisfactorios de cualquier modo. Y creo que de esta manera pues concluyo a grandes rasgos la presentación del día de hoy. Profesor Edison, muchísimas gracias por su presentación. Si quiere, puede cambiar en este momento de pantalla compartida a cámara nuevamente para que facilitemos la interacción. Y adelante, profesores. Sé que en el auditorio hay trabajos que están muy alineados, por lo menos en términos de objetivos y de áreas del conocimiento, con el trabajo del profesor Edison. Entonces, la invitación para nuestro auditorio para que le formule muy bien. Profesor Juan David Aldana, adelante. Edison, buenas tardes. Quería hacer una consulta, me pareció, pues estaba escuchando atentamente, que usted pudo enlazar, digamos que las actividades que realiza con Live Worksheets o cómo las maneja. Sí, así es. Tuve la oportunidad de usar Live Worksheets para hacer la medición, especialmente de comprensión de lectura. Estas las embedí, creo que se dice, que pena. Bueno, las incrusté dentro del sitio web y pues cada estudiante tiene un usuario y al finalizar el ejercicio ellos me envían su propio resultado. De esta manera logro medir realmente el resultado, porque la página web también me permite poder dar la opción, por ejemplo, de cuántas veces puede realizar el ejercicio el estudiante o el usuario al cual pues accede. Sí, tener un mayor control. Sí, no, me parece interesante es porque pues yo también soy profe del SENA y particular y realmente esa página la utilizamos todo el tiempo. Sí, Live Worksheets es una página muy buena, entonces es bueno que uno pueda enlazar ese tipo de proyectos a páginas externas donde uno realmente puede poner en práctica lo que ve y lo puede puntuar y lo puede calificar y posteriormente le puede hacer como un seguimiento. Entonces me pareció interesante que utilizara esa página porque yo la uso todos los días en mis clases. Entonces tenía como esa duda de cómo había hecho el enlace para poderlo montar. Si no sé si requería permisos adicionales o solo por medio de embebido. Sí. Sí, la ventaja en este sentido fue que la página donde desarrollé LOA, que fue WordPress, tiene la posibilidad de unir este tipo de páginas adicionales. Ok, gracias, Jason. Con gusto. Tenemos otra pregunta de la profesora Ángela Costanza Álvarez. Profesora, adelante. Buenas tardes para todos y para todas, Jason, que el trabajo bonito. Me surge una duda y es la siguiente: ¿cómo evalúas tú esos procesos metacognitivos en los estudiantes? Perfecto.
Listo, entonces el ejercicio se realizó en el colegio, los niños tenían la posibilidad de tener una tablet a la mano. Dentro del sitio web, lamento no haberlo mostrado ni poderlo mostrar en este momento, estoy desde mi celular y todo es un poquito más difícil, pero les cuento, a lo largo del ejercicio les creé un chatbot y el chat es uno de los personajes de la historia y les está haciendo preguntas constantemente de tipo monitoreo y control, como ¿entendiste lo que leíste? ¿Estás seguro de la respuesta que vas a dar? Todo el tiempo les está como de manera, insistiendo antes de responder cada pregunta, que se aseguren si lo lograron. Adicional, a lo largo del OVA, ellos encuentran unas encuestas muy cortas con preguntas a veces o preguntas de estoy en eso, ya lo voy a lograr, en donde le dice al estudiante como tomaste nota de las palabras clave y ellos te responden encuestas de sí o no. De esta manera se empieza a medir sí, a medir el proceso metacognitivo. Sin embargo, para medir como tal, digamos que el avance metacognitivo se usó un cuestionario de metacognición como pretest y posttest. Una última pregunta, pero entonces esta es una forma cualitativa, ¿verdad? Sí, señora. Pues bueno, en este sentido usé dos, porque la segunda herramienta que usaba era los diarios de campo que yo tomaba mientras hacía la observación, mientras los estudiantes tomaban las clases con el OVA. Entonces, esta que sería el diario de campo lo hago de manera cualitativa y ya con las encuestas que tiene dentro del ejercicio sí voy cuantificando estos datos para ver qué tantas respuestas están acordes al monitoreo, están acordes al control y pues poder lograr identificar el avance frente a cómo estaba el estudiante antes, cómo reaccionó durante el ejercicio del OVA y ya una vez terminó el OVA y terminó todas las 4 semanas, ver si hubo un avance significativo en las diferentes eh, estrategias metacognitivas. Edison, muchas gracias. Con gusto. Profesor Edison, profesora Ángela, muchísimas gracias a los dos por las preguntas y por las respuestas, por la ponencia de este trabajo, profesor. Creo que les conviene o nos conviene a todos estas redes que estamos construyendo acá y parece que hay bastante afinidad entre ustedes, seguramente un intercambio de correos para acercarse será ideal, tal vez ahora como la forma alternativa del coffee break, ya que no estamos de manera presencial. Profesores, muchas gracias. Tenemos una ponencia a continuación de las profesoras Paola Andrea Briceño y Ángela Costanza Álvarez, experimento de enseñanza y pensamiento computacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Vengan conectados y podamos continuar profundizando en las ponencias de los compañeros. Profesoras, como les venía diciendo, 7 minutos oyen una campanita que les indica que les quedan 3 para que puedan estar en control del tiempo sin interrumpirles. Ok, David Adelante, Orlando, muchas profesoras. gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Nuestro título de nuestro artículo se denomina Experimento de enseñanza y pensamiento computacional. Las autoras somos Ángela Álvarez y Paola Andrea Briceño. Esta es una muestra pequeña de una parte de nuestro proyecto de investigación, de nuestra tesis, que que realizamos ya justamente y somos estudiantes de 4º semestre de la maestría en Educación en Tecnología. Bueno, el contenido que vamos a ver el día de hoy está organizado de la siguiente forma. Vamos a ver nuestra pregunta de investigación, el objetivo de esta ponencia, la metodología que utilizamos, la secuencia didáctica, los resultados y las conclusiones. Bueno, es muy importante para nosotras decir que este trabajo que estamos viendo hoy es una partecita, es un bracito de nuestro trabajo de tesis que está titulado como Experimento de enseñanza constituido por una secuencia didáctica para el desarrollo del pensamiento computacional.
Nuestra pregunta de investigación global es ¿cuál es el efecto de implementar una secuencia didáctica orientada en resolución de problemas para el desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de grado séptimo del Colegio Mayor de San Bartolomé? El objetivo de esta ponencia es analizar una de las actividades que fue aplicada en la secuencia didáctica y pues queremos también identificar las características propias de la resolución de problemas, el pensamiento computacional y pues los aspectos importantes y relevantes que hacen referencia a el ambiente de aprendizaje construido. La metodología que nosotras utilizamos tiene por título el experimento de enseñanza. Este experimento de enseñanza tiene 3 fases muy importantes. En la primera encontramos la fase de diseño y preparación del experimento. Allí el objetivo principal de esta fase es cruzar una trayectoria hipotética en la cual nosotros podamos definir como unos objetivos específicos con respecto a las acciones que los estudiantes van a realizar durante la secuencia. En segundo aspecto tenemos la fase de experimentación en el aula o en un entorno virtual. Entonces, aquí esta parte es muy importante porque los diferentes investigadores nos reunimos a revisar cuál fue ese proceso que siguieron nuestros estudiantes y allí lo que hicimos fue crear microciclos de rediseño. Esos microciclos de rediseño nos permitían observar diferentes características y habilidades de nuestros estudiantes y en ellos ver si, por ejemplo, el ejercicio planteado era adecuado y si se había cumplido esa trayectoria hipotética que se había planteado en la fase 1. Y por último, vamos a tener la fase 3, que en esa fase 3 nosotros tenemos el análisis retrospectivo, en el cual pues nosotros vamos a identificar completamente cómo fue ese proceso de aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta toda la intención teórica que se había implementado en el diseño. Bueno, para complementar un poquito la metodología justamente es netamente cualitativa. Entonces, quiere decir que fase a fase íbamos analizando y haciendo una parte descriptiva mucho más amplia de cada uno de los aspectos que veíamos importantes. Como investigadoras, como docente investigador y como docente observador, nos dimos cuenta de muchas acciones que fueron pertinentes dentro del pensamiento computacional que los estudiantes realizaron. En este momento voy a mostrar una de las actividades que realizan los estudiantes de acuerdo con esta metodología, el análisis y finalmente las conclusiones. Nosotras realizamos 5 actividades, las cuales pues hay que definir o más bien diferenciar qué es una actividad y qué es una tarea. La actividad es el producto de las acciones que realizan los estudiantes, mientras que la tarea es la solicitud justamente que el profesor hace al estudiante. Por lo tanto, tenemos la actividad número 3 que se denominaba castillo de choques dinámicos. Nosotros hicimos esta secuencia didáctica para evidenciar el pensamiento computacional por medio de la interfaz VexCode-VR, la cual es una interfaz libre en la que el estudiante debe mover un robot de acuerdo a unas características específicas. Entonces, aquí teníamos la tarea que era realizar una única programación para sacar los objetos del área delimitada en un tiempo determinado. Entonces, los estudiantes debían hacer esta programación, generar estrategias de solución debido a que el pensamiento computacional, una de las características es la resolución de problemas. Por lo tanto, tenían que tener heurísticas o revisar, más bien nosotras como investigadores pudimos revisar cuáles eran esas heurísticas, cuáles eran esas estrategias, si hicieron de pronto diagramas, si hicieron ensayo y error, que fue lo que se evidenció justamente en esta actividad. Esta actividad fue una de las más complejas, completas, porque esta era la última actividad de una secuencia que ya veníamos trabajando y era la más completa, la más compleja. Por lo tanto, queríamos evidenciar eso en los estudiantes. ¿Qué nos resultó? Este fue los pantallazos de los estudiantes. Nosotras investigamos a 4 estudiantes,
los cuales ellos llevaban un proceso de estas actividades y justamente ellos tenían más o menos 1 hora para realizarlo. En esta actividad se dividió en 2 partes por lo larga que era y los estudiantes demostraron muchas habilidades en esta plataforma. Nosotras también como investigadoras previamente tenemos unas acciones posibles que el estudiante va a realizar justamente para desarrollar toda esta parte y tener las habilidades del pensamiento computacional. Nosotras como investigadores nos sorprendió mucho justamente que esas acciones sobrepasaron las expectativas y nuestra ruta hipotética justamente sobrepasó los lineamientos que nosotras implementamos desde un principio. Como tenemos una ruta hipotética de aprendizaje, justamente este proceso nos permitió a nosotras en algún momento rediseñar y reajustar esta secuencia didáctica para que nosotras pudiéramos evidenciar y pudiéramos de pronto enfocar al estudiante justamente a esa ruta o a ese aprendizaje al que queríamos llegar nosotras. Entonces, este fue el resultado de esa secuencia, de esta actividad justamente que el estudiante desarrolla y obviamente pues esta es la parte de tanto la programación como lo que se pudo evidenciar digamos, en pantalla en ellos. Cuando nosotros les pedimos a los estudiantes que nos expliquen qué fue lo que hicieron en el proceso, porque justamente cuando el programa lo retroalimenta inmediatamente. Entonces, en ese momento ellos hacen mucho ensayo y error. Cuando les pedimos a los estudiantes que expliquen justamente qué fue lo que desarrollan habilidades de abstracción. Ellos también hacen mucho diagrama de flujo, hacen mucha representación que nos permite a nosotros como investigadores decir, estos estudiantes desarrollaron y potencializaron, fortalecieron el pensamiento computacional. Por lo cual tenemos estas conclusiones. Como resultado de la actividad se logra identificar el uso de ensayo-error, lo que les venía comentando, la solución justamente planteando una solución coherente al problema planteado. Entonces evidenciamos muchas acciones que nos permitieran a nosotros decir el estudiante sí cumple con las características propias del pensamiento computacional. En la modelación computacional incorporaron herramientas de programación más avanzadas de las que pensamos que iban a tomar, como lo fue bloques de control, como son los bucles de sentir, los sensores, bloques de matemáticas y las condicionales frente al tren motriz. Todo esto en la plataforma VExCode. Y luego de utilizar sus estrategias heurísticas y el uso de la interfaz, los estudiantes consideraron que no era conveniente realizar cambios a la programación. En algún momento les decíamos, y justamente en la secuencia hay unas preguntas orientadoras que el profesor debe realizar o justamente para orientar el proceso. Ellos decían, una de las preguntas era si se podía optimizar la programación y ellos dijeron en conjunto, dijeron que no era necesario justamente porque esta actividad se desarrolló de una manera organizada, de una manera de un trabajo en equipo y demostraron muchas habilidades los estudiantes. Entonces, este es un pedacito, una partecita de lo que nosotros como investigadoras hicimos en nuestra tesis. Y pues esperamos que nos puedan acompañar también en esa sustentación porque pues obviamente este experimento de enseñanza trae muchas perspectivas y muchas cosas interesantes que mostrar. Muchísimas gracias. Profesoras, muchísimas gracias por su ponencia. Está abierta la sesión durante 5 minutos más para que los compañeros y compañeras que están conectados con nosotros puedan hacerle llegar sus inquietudes a la profesora Paula Andrea y a la profesora Ángela Constanza. Entonces, compañeros, los escuchamos. Si quieren, pueden levantar la mano para hacer la asignación de la palabra de manera ordenada. Muchas gracias. Vale, está un poco tímido el auditorio, como de costumbre. Profesoras, ustedes hicieron toda esta experimentación del que nos muestran los resultados ahora mismo y hay algunos retos de programación, ¿cierto? En esta herramienta que ustedes utilizaron, VExCode, ¿cierto? Finalmente,
además de estos resultados que ustedes tuvieron, ¿se materializa esto en alguna actividad tecnológica escolar o se materializa esto en alguna secuencia didáctica? ¿Cuál es la materialización de todo este trabajo, si lo hay, como un producto final, adicional evidentemente pues a todo el producto del desarrollo de la investigación? Justamente se materializa en una secuencia didáctica. O sea, nosotros, uno de nuestros categorías son los diseños didácticos y una de ellas es la secuencia didáctica. Entonces se materializó en una secuencia didáctica. Igualmente, lo que pudimos darnos cuenta a raíz de esta aplicación de la secuencia didáctica es que el trabajo de los niños fue un trabajo colaborativo muy bonito. O sea, ellos entre todos creaban como esas estructuras para poder darle solución a los problemas planteados a través de este software libre. Entonces, eso fue algo también muy bonito que obtuvimos de nuestra secuencia didáctica. Esa secuencia didáctica, como lo dijo la profesora Paola hace un momento, se divide en 4 actividades y dentro de esas actividades los niños van a encontrar 1 o 2 tareas por actividad. Entonces, es para que nosotras podamos ver cómo ese desarrollo, esa resolución de problemas, cómo ellos abstraían, digamos, elementos básicos e importantes de cada uno de los problemas o tareas planteadas. Muchas gracias, profesoras. Tengo otra inquietud, si tienen a bien. Veo que utilizaron trayectorias hipotéticas de aprendizaje también dentro de su trabajo y nosotros en algún trabajo también del área de resolución de problemas las utilizamos. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de generar como un grafo de la resolución de un problema de transformación. Sin embargo, los problemas que ustedes acometen acá para que son un poco más amplios. ¿Cómo logran ustedes observar la trayectoria, mejor, si la trayectoria del estudiante se corresponde con la trayectoria hipotética y cómo esto afectó estos microciclos de rediseño de los que nos hablaron? El profesor Rafael tiene otra pregunta, entonces le damos la palabra si tienen a bien responder a esta y luego la del profesor Rafael. Bien, justamente como nuestra metodología es un experimento de enseñanza, esta lleva consigo esta ruta hipotética de aprendizaje. Sabemos que para nosotros puede ser el aprendizaje puede llegar del punto A al punto B, pero los estudiantes van por C, D, F, G y van por todo lado. Y la idea es que nosotros justamente con ese rediseño enfocarlos a esa ruta de aprendizaje. Entonces nosotras con Ángela justamente después de cada sesión revisábamos la grabación y decíamos si era necesario o no reajustar el diseño de la actividad. Por lo tanto, hacíamos ese microciclo de rediseño en ese momento. Para lo cual siempre enfocamos al estudiante. Tuvimos que hacer rediseño, sí, para que esas actividades cumplieran justamente con la ruta hipotética, porque pues inicialmente iban por todo lado los estudiantes y como lo mencionábamos, esta era la última actividad, pero siempre se enfocaron como a la misma meta, ¿sí? Y el trayecto o el camino que siguieron, digamos que fue favorable también para nosotras. Entonces, justamente con ese ejercicio que pudimos desarrollar por medio de la metodología que utilizamos, nos permite a nosotros como investigadoras hacer esa parte del rediseño y permitir que nosotras como investigadoras y como docentes llevemos al estudiante de nuevo al camino para que llegue a la meta del aprendizaje. Igualmente, por eso mismo también fue muy importante para cada una de las actividades plantear preguntas orientadoras, ¿no? Para evitar que los niños obtuvieran otros caminos y se pudiese volver una bola de tiempo esa trayectoria hipotética que se ha planteado. Con relación a la pregunta que hace el profe Rafael, ¿cómo la relación de la secuencia didáctica con la trayectoria hipotética de aprendizaje? Nosotros inicialmente queríamos revisar el aprendizaje y queremos siempre mirar cómo es que aprende el estudiante. Por lo tanto, nos pareció la metodología
el experimento, digamos, como que nos pareció una experiencia supremamente interesante para que nosotras como docentes pudiéramos identificar las características propias del aprendizaje, cómo aprende el estudiante, porque a veces nos desviamos un poquito de eso. Entonces, la secuencia didáctica justamente nos permite o nos ayuda a que el estudiante visualice qué es lo que nosotras como docentes queremos que lleguen a aprender. Entonces, porque van de la mano justamente porque nosotros tenemos esa ruta de aprendizaje o esa trayectoria hipotética de aprendizaje y la enfocamos mediante la herramienta de la secuencia. Por eso pues digamos que podemos cambiar esa secuencia didáctica como actividad o como actividad tecnológica escolar o como otra herramienta que nos permita a nosotros vincularlo. Entonces, no es una camisa de fuerza tener la secuencia didáctica con la trayectoria, sino nosotros pusimos la secuencia como una alternativa y una herramienta tecnológica que nos permitía a nosotros, pero nosotros lo podemos vincular con otro tipo de herramientas tecnológicas. Muchas gracias por la respuesta, profesoras. El profesor Rafael les agradece en el chat también. Quisiera saber si hay más preguntas del auditorio. Está aún abierta la sesión. Nos quedan unos 3 minutos más para finalizar. Entonces, con toda confianza, por favor, está abierta la sesión para preguntas. Profesoras, muchísimas gracias por su presentación. Es de gran interés personal para mí la temática que ustedes abordan. Estoy abordando una temática similar. Estaba por acá tomando notas juicioso porque aprendí mucho de esta presentación y seguramente usaré preguntas orientadoras dentro de uno de los agentes que estoy construyendo para mi trabajo de grado también. Así que ha sido muy valioso el aporte a nivel personal para mí y estoy seguro que para los demás compañeros que trabajamos en resolución de problemas también lo ha sido. Profesoras, muchísimas gracias nuevamente y creo que con esto finalizamos la sesión de esta tarde. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes. Ti. Y gracias a todos que nos escucharon. Un abrazo fuerte. Que estén muy bien. Buena tarde a todos. Hasta luego.